Amén. Gloria a Dios. Gloria a nuestro Señor. Esta mañana tenemos un mensaje de la palabra de Dios que tiene como título: ¿cuánto pagarías tú por Jesús? Amén. Yo sé que lo primero que a nosotros nos viene a la mente es como algo que nos incomoda, porque pensamos, bueno, no hay forma de yo poder comprar a Jesús. Pero a decir verdad, todo tiene un precio en esta vida. Aunque no sea un valor monetario, todo tiene un costo. El tema es saber cuál es ese costo. Y vamos hoy a ver en la palabra de Dios de dónde es que desarrollamos este tópico, de dónde desarrollamos este tema, para poder darnos cuenta qué valor tiene para nosotros Jesús, cuánto pagaríamos nosotros por Jesús. Y el pasaje que vamos a desarrollar está en el Evangelio de Marcos, capítulo 14. Amén, amados hermanos. Vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 14, y vamos a leer desde el verso 3 al verso 9. Amén. Amén. Marcos 14, verso 3 al verso 9. Dice así: pero estando él en Betania, o sea, Jesús, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo, puro de mucho precio, y quebrado el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho, para qué se ha hecho, para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podría haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta he hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. También se Amén. contará lo que en todo el mundo se contará lo que está hecho para memoria de ella. Bueno, son muchos los acontecimientos que ocurren en la última semana del ministerio terrenal de Jesús, que es lo que vamos a estar celebrando de aquí a unos días. Son muchos acontecimientos, y quiero aclarar algo: no estamos en un orden cronológico de estos acontecimientos, porque esto sucede, esto que recién leímos, sucede 2 días después de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. O sea, el domingo cuando Jesús entra, antes de la Pascua, cuando Jesús entra y es recibido como rey, esto ocurre 2 días después. Pero son tantos los sucesos que ocurren en esa última semana que a veces es imposible tratarlos en esa última semana. Por eso estamos tomando algunos de esos acontecimientos que consideramos que son los más apropiados y que para este tiempo que estamos viviendo, y extrayendo de eso lo que Dios nos quiere enseñar. Amén. En este caso no se sabe acerca de Simón. El único momento en donde se lo menciona a este Simón es aquí, y ni siquiera se dan muchos datos con respecto Y aparte a dice él. en casa de Simón el leproso. El leproso. Sabemos que es una persona en la cual estaba pasando, ¿verdad?, por un momento de su vida, en lo cual no era fácil. Nadie iba a la casa de alguien que era leproso en aquellos Claro. tiempos. Y acá vemos a Jesús asistiendo a un lugar, ¿verdad?, porque era considerado, ¿verdad?, en aquellos tiempos alguien que debería de estar apartado, alejado, no podía estar conviviendo, ¿verdad?, con las personas. Y acá vemos a un Jesús entrando en la casa de esta persona, en lo cual no estaba solo Jesús. También podemos ver que había otras personas que iban con él, y vemos el acontecimiento, lo que despertó, ¿verdad?, esa visita, y también esta mujer que estaba ahí, ¿verdad? Porque acá no menciona la mujer cuál era, que a veces también se confunde con María, la hermana de Lázaro, Cierto. que en otro episodio, en el libro de Juan, que habla, ¿verdad?,
¿verdad? Ujú. Pero habla que allá había sido en la casa de Lázaro. Acá dice que acá Exacto, había sido en la casa de Simón el leproso. exacto. Un episodio similar, pero acá nosotros lo podemos ver. Tú puedes ir a Juan 12, 1, 8 y allá ver esta otra acontecimiento que también fue en la misma semana, que sucedía Ujú. en el mismo, en la semana, En la vamos a semana, decir, sí, en la misma en la semana. misma semana, pero en una casa diferente, Ujú. ¿verdad? Y vemos que había gente ahí, gente en la cual empezó a murmurar por esta participación de esta mujer, en lo cual ella hace un acto, Ujú. ¿verdad? Y nos podemos dar cuenta que el hecho de que esté no únicamente puesto aquí el acontecimiento y cómo cada persona reacciona, y no únicamente esté aquí, sino que haya otro acontecimiento, como tú decías recién, similar, que se Ujú. relata en el Evangelio de Juan, prácticamente uno diría, wow, es lo mismo, Mm, pero no lo es, mm. como tú lo estabas mencionando recién. Pero hay algo importante que nos deja ver aquí, que lo que se quiere enseñar a Una través de acción, esto es realmente importante. sí. ¿Por qué? Porque vamos a decir, la forma en la cual los integrantes, vamos a decir, los actores en el Ujú, medio de esta situación reaccionan es la misma. ujú. Y vemos que al verse esta misma situación repetida y con los mismos factores, vemos, bueno, esto es algo realmente importante que Dios quiere que nosotros veamos. Tal es así de importante que en este evangelio nos dice que donde quiera que se predique este evangelio, donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, Mm. también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de Y lo ella. estamos haciendo Y nosotros. lo estamos haciendo justamente Seguimos este día. hablando. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer? Bueno, esta mujer ungió a Jesús con un aceite carísimo. El ungir era algo que se hacía en ese tiempo en diferentes situaciones. Mm, Una de esas situaciones era cuando era un acontecimiento importante, cuando alguien iba a ser nombrado rey. Cuando en el caso de sí, David, en el caso de sí. Saúl, se los ungía. ¿Qué era Iba el ungir? profeta y lo ungía, ¿verdad? Iba el profeta, le derramaba sobre su cabeza Ujú, un aceite representando, era un símbolo, una representación, era una marca ujú, simbólica de que algo estaba decretado sobre la vida de esa persona. Y en este caso, el ungimiento también, que Jesús mismo lo dice, era por algo diferente. ujú, No era por este hecho, más allá que sí, sí. él es ungido, él es el rey, pero el acontecimiento es diferente porque Jesús mismo lo dice. Ella lo unge, demostrando con esto, esta mujer, cuán valioso era Jesús Amén. para ella. Pero por otro lado, también había quienes, como tú mencionabas Mm, recién, cuando ven este acto que demostraba cuán valioso, cuánto valía Jesús para ella, había otras personas que se enojaron, ujú, que no tomaron esto como algo que realmente era digno de ser ujú. hecho y murmuraron, empezaron a murmurar diciendo lo podríamos haber vendido y dado a los pobres para hacer obras de caridad. Mm, Entonces, vemos que cuando tú mencionabas recién en el Evangelio de Juan, acá dice que era un grupo de personas, o sea, pero en el Evangelio de Juan dice que era Judas sí. el que reacciona de la misma manera. Él dice, wow, con esto podríamos haber nosotros vendido ese perfume y haber hecho caridad. Bueno, y lo que nos muestra también, ¿verdad? El corazón de Judas, cuál era, ¿verdad? El Ujú. pensamiento de Judas en dónde estaba, cuál eran sus intenciones de Judas, que a veces no era la intención de lo que decía para los pobres, o sea, en realidad no era la intención que decía, ay, para los pobres, sino que la intención de Judas era porque él extraía de la bolsa. Exacto. O sea, era hablar algo, pero realmente no era eso. La intención del corazón de Judas era otra, en la cual Jesús lo deja muy claro, porque él conoce los corazones de los que están ahí. Y acá vemos que hubo algunos, dice, que se enojaron dentro de sí. O sea, acá no dice que se enojaron de fuera Ujú. y esto, dice dentro de sí y dijeron. O sea, primero estaban enojados, en sus corazones pensaron y después, bueno, lo llevaron hasta decir, ¿para qué se ha hecho este desperdicio? Imagínate, o sea, era un desperdicio haber dadole algo de tan precioso valor a Jesús. Para ellos, esta actitud de que esta mujer había tomado, que era una mujer que, claro, era un perfume de nardo puro de mucho precio, Ujú. que eso era como si fuese
una herencia que iba pasando de generación, era el dinero, era la riqueza que ella tenía, y ella decide entregárselo a Jesús. Ella decide entregarle, ¿verdad? Lo más valioso que ella tenía. Y esto es lo que critican, o sea, critican el dejar a esta mujer tener una acción de su corazón, de lo que quería darle, de lo que quería entregarle, de lo que quería eh, mostrar, ¿verdad? Aparte ella, una mujer que no dijo, ay, lo hago a escondidas, llamo a Jesús a casa y lo hago en casa y que nadie vea. No, ella lo hizo público. Exacto. ¿Verdad? Ella lo hizo público de una manera, quizás no buscando que otros la señalaban ni nada, ella hizo lo que el corazón anhelaba hacer, agradecida por lo que era Jesús, agradecida por haber tenido la revelación de Dios, de quién era Jesús, de lo que iba a hacer en aquella cruz, ¿verdad? De su muerte, su vida y su resurrección. O sea, ella había tenido una revelación o sea, el Señor, había sido revelado, y por eso ella decide darle Amén. aquello a Jesús, entregarle lo que más valor que ella poseía para Jesús, ¿verdad? Entonces, claro que había un grupo que criticaba, había un grupo que mal pensaba, ¿verdad? Exacto. Que tenía malas intenciones en sí, o sea, que no estaba de acuerdo en cómo ella había actuado, ¿verdad? Exactamente, exactamente, porque vemos aquí que esta acción tiene diferentes protagonistas. Por un lado está aquí esta mujer, por otro lado tiene aquellos los cuales el grupo que dice es un desperdicio lo que se está haciendo. O sea, consideraban a Jesús como el Señor, consideraban a Jesús como alguien, un maestro importante, tal vez como el Mesías, pero no más importante Que los que pobres. darle a los pobres. Y por otro lado, que hace parte prácticamente el acontecimiento similar y la enseñanza es la misma, estaba la reacción, en este caso, en el Evangelio de Juan, de Judas. Volvemos a decir, son acontecimientos diferentes, pero la enseñanza es la misma. Y tenemos por otro lado la reacción de Judas, la cual él pone como excusa el ayudar a los pobres, pero en realidad no era eso. Entonces, ¿cómo nosotros podemos dar cuenta del valor de Jesús? Para todos Jesús tiene un precio, tiene un valor. ¿Qué precio y qué valor tiene Jesús para ti? Y eso lo vamos a responder tratando estas tres diferentes posturas que vimos aquí en esta mañana de los protagonistas de este momento, el de la última semana de nuestro Señor. Por un lado, primariamente, nosotros tenemos los que habíamos mencionado recién, los que consideraban un desperdicio esto que esta mujer estaba haciendo. Y les podemos poner como nombre a este grupo de personas los moralistas. ¿Verdad? Ellos dicen, ¿para qué has hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. O sea, era un enojo grande, Sí, ¿verdad? sí, sí. O sea, ellos eran tan morales, o sea, tan así morales, que lo que hace esta mujer lo consideran como un acto totalmente irresponsable, como un acto que lo está haciendo alguien que no tiene un sentido común de saber qué es más importante. Y vemos aquí que dentro de ellos, como decíamos recién, también estaba Judas, pero es en otro sector. Y el valor monetario en el tiempo actual de este perfume era de 1 año de salario. O sea, el valor de este perfume era el trabajo de 1 año de una persona, de un obrero, el trabajo de 1 año de su salario completo. Era el valor de este perfume. Lo que había derramado sobre la cabeza de Jesús. Lo que había derramado. Ahora, lo que dicen, en este caso, el grupo de los moralistas, ellos consideran que es de mayor importancia la caridad, de mayor valor, ayudar a los menos favorecidos que ungir a Jesús. En ese momento ellos dicen, ¿para qué ungir a Jesús con ese aceite? Si podríamos haber ayudado a tantas y tantas personas. Podríamos haber hecho tantas cosas con ese dinero. O sea,
usando la moral, ¿verdad? Y Sí. lo que ellos pensaban en ese momento que era más importante. Dice, son más valiosos los pobres Ujú. que hacer esto para Jesús. Sin embargo, nosotros vemos que eso no es lo que más Jesús valora, pero en el tiempo actual, en el momento actual, esto representaría a aquellas personas, ¿verdad?, que defienden y ponen como que es una responsabilidad principal de la Mm, iglesia el ayudar a los sí. necesitados. O que lo único que la iglesia debería de recibir es solo para hacer obras de caridad para los pobres. Exacto, exacto. Aparentemente tiene un buen sentido moral, Mm, es algo noble e inclusive es algo que la iglesia debe de hacer. así es. Jesús mismo nos los ha pedido. Ayudar al desfavorecido en la familia, en la fe, al que Mm, está pasando por un momento difícil, es algo que la iglesia tiene como responsabilidad hacerlo. ujú. En el caso de nosotros, gracias a Dios que nos da el privilegio de poder hacerlo mediante un ministerio que se enfoca específicamente a eso, Amén. que Así somos es. uno ayudando al prójimo. Así es. Gracias a Dios siempre hay un ministerio dedicado a eso y hacemos lo que está a veces más allá de nuestras fuerzas, Sí, tanto nosotros como toda la sí, congregación. sí. Tú que estás encargada de eso sabes muy bien cómo es. Pero ¿qué significa? Ese no es lo Lo que es lo principal. principal. Pero hay quienes, los moralistas, Ujú, ya sea hay muchas veces quienes dicen, o sea, quienes son cristianos o dicen ser cristianos, ujú. tienen esta postura. Sí. Decir, no, la iglesia no necesita de esto, no necesita de aquello otro, no necesita de esto. Bueno, Y, mismo y vemos, ¿no? Ahí en Jesús, ¿verdad? Con el grupo, cuando tuvo esas palabras de Judas, ¿verdad? ujú, Él era un discípulo de Jesús. exacto. Es más, él era el que tenía lo que eran las ofrendas, ¿verdad? El que recaudaba, ¿verdad? Ujú, Lo que entraba para el ministerio de Jesús. ujú, Y él tenía en ese pensamiento eso, ¿verdad? ujú. También. En Y lo cual era contrario a lo que Jesús realmente estaba mirando en el corazón que había en Judas. exacto, exactamente, porque en este caso nosotros vemos que en estas personas, ¿no? Eh, dejan como que es como decías tú bien, lo único que debe estar la iglesia dedicada es a A la obra de los la pobres. provisión que tiene, en este caso, ese aceite tan caro, debía ser dedicado ese dinero en ayudar a los pobres. Mm, Y muchas veces nosotros vemos ese tipo de pensamiento venir, en donde desvalorizan el mm, hecho de sostener la vida de alguien porque enseña la palabra, sí. ¿verdad? O no, esa persona tiene que sostenerse económicamente porque esa persona, vamos a decir, evangeliza, enseña la Ujú, palabra de Dios. Es un pastor, es un mm, maestro ujú. y está enseñando la palabra del Señor. Decimos, no, 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 es más importante Los los pobres. pobres, ayudar, hacer buenas obras. No, y a veces uno hasta lo ha escuchado en las oraciones, ¿verdad? Las oraciones a veces son solo oraciones, cuando se habla de ofrenda, oraciones dedicadas solo Señor para ayudar al pobre, para ayudar a este y lo otro, pero no para abastecer realmente, ¿verdad? De quienes dirigen, ¿verdad? De Ujú, quienes Dios ha puesto también para dirigir, ¿verdad? Esa obra. Sabemos que el que dirige es el Señor, pero ha llamado personas, ujú. ¿verdad? Para liderar y dirigir El Señor ha puesto, este la ministerio. iglesia eh, tiene un gobierno, tiene un Mm, sistema establecido por Cristo, que no es el tema de hoy, pero los cual nos deja un orden sí. establecido en saber cuáles son las prioridades. Mm, Hay cosas que deben de ser hechas y son importantes, no deben descuidarse, pero hay otras que son mm, prioritarias. En este caso, el sostenimiento, ¿verdad?, de quienes enseñan, también el hecho de poder hacer misiones. ujú, ¿Cómo vamos a poder, en este caso, evangelizar, alcanzar más vidas, hacer mm, más cosas, si en este caso a veces no tenemos los mm, recursos para hacerlo? Dios provee los recursos cuando Él quiere hacer algo, pero en mm. este caso estamos viendo que ellos consideraban más importante Pero otras los cosas recursos los provee a través de a través de personas personas, también, ¿verdad? pero en este caso vemos que estaban los recursos, Ujú, pero ellos pensaban que era más importante otras cosas que Jesús. sí. Y ese es el referencial que nos queda a nosotros. Mm, Quien establece qué es más importante no somos nosotros. Quien lo establece es Cristo amén. Jesús. Amén. Por eso Él dice algo tan importante. Dice, siempre tendréis a los pobres
con vosotros. Y cuando queráis, les podéis hacer el bien. O sea, como Jesús le está diciendo, miren, es algo que ustedes pueden hacer en todo momento. Sí, siempre en siempre todo hay tiempo. pobres, siempre hay. Sí, Siempre es va a algo haber que para seguir actuando en ese ayudar, ¿verdad? en ese ayudar. Nosotros Ujú, entramos dentro de esa norma, en una comparación, ¿verdad? Dentro del nivel social aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, en una comparación con el mundo diferente. Pero en este caso dice, a los pobres siempre los tendréis con vosotros y cuando queráis podéis hacerle el bien, pero a mí no siempre me tendráis. Bueno, pastor, pero lo que pasa es que ahí Jesús estaba en forma presencial y ya se iba a él a retirar, ya iba a entregar su vida, ya su ministerio terminal estaba acabando. Eso no significa de que hoy sea lo mismo. Bueno, yo quiero decirte algo. Va a llegar un momento en donde ya no encontraremos a Jesús, en donde se lo buscará y no se lo encontrará, en donde muchos dirán dónde está, dónde podemos encontrar a Dios y Él no podrá ser hallado. O sea, tenemos el tema en este caso es el Jesús corporal, pero de la misma forma hoy Cristo es el Evangelio. Amén. Hoy Cristo está aún Sí, vivo hoy a lo través de su hallamos a iglesia. través de su palabra, a través de las predicaciones, a través de hermanos, ¿verdad? Lo encontramos. Nos encontramos. Porque gracias al Señor lo encontramos, pero que hay abundancia hoy en Exacto. día. Pero va a llegar un momento en que no lo va a ver. No lo va a ver. Entonces, el hecho es de que, como dice, bueno, a los pobres siempre los tendréis, mas la oportunidad de que el Evangelio sea presentado, de que todos los recursos posibles sean puestos para que la palabra sea predicada, lo que va a traer vida eterna Amén. Amén. a las almas, lo que va a Amén. traer vida eterna a las almas, sea predicado, continúa siendo vigente. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en donde ya no se va a predicar más el Evangelio, Así es. en donde ya el Señor estableció su juicio. Y por eso necesitamos tener las prioridades en orden. Si nosotros dedicar la energía como lo hacemos y debemos hacer al que necesita, y el corazón de un cristiano es movido, debe de ser movido a eso, si no está en tela de juicio su conversión, pero sin olvidarse de que el orden de prioridades lo pone Cristo. Amén. Para mantener la salud espiritual y la salud en la iglesia es de mucha importancia no alterar el orden establecido por Dios. Es más importante, es de mayor valor para Dios el que las cosas que llevan a las personas al conocimiento de Cristo sean hechas. Sí. Y vamos a ver en Hechos entonces. Oh, es verdad, es verdad. Sí, vamos en a ver Hechos. en Hechos capítulo 6, Es verso verdad. 1 al 7. Vamos a ver esta elección de los 7 diáconos. A ver qué nos donde dice. ocurre una situación media similar. Sí, parecida, ¿verdad? Entonces dice así. Hechos capítulo 6, verso 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Uno podría decir en este caso, ¿verdad? Qué desconsiderados los apóstoles. En lugar de ellos ver esta necesidad de que las viudas estaban siendo desatendidas, de los que no eran judíos, de los helenistas, ¿no? Estaban siendo desatendidas. ¿Por qué ellos no fueron? Dijeron, déjenos, nosotros vamos a ocuparnos de esta situación y vamos a ponernos a servir a las viudas de los helenistas para que tengan el mismo servicio que la de los judíos. No, ellos dicen, miren, nosotros no podemos desatender. En este caso era la oración y la palabra, la enseñanza de la palabra. Y es algo que ellos ponen como una responsabilidad
de la Primaria iglesia. y primaria, Claro. porque lo otro ya cuando ya hablaron aquí en estos versículos, bueno, busquemos a 7 hombres, varones de buen testimonio y lleno del Espíritu Santo, que esto es otra cosa. Mm. A veces uno, ¿verdad?, quiere hacer hasta la obra de ayudar a las viudas y todo, pero no tiene un buen testimonio. Y acá Mm. también nosotros vemos eso tan importante, ¿verdad?, de las personas que trabajan en la iglesia, de las personas que sirven, del testimonio que tienen, ¿verdad? Acá Mm. lo vemos claramente, cómo buscaban a las personas, cómo tenían que ser, ¿verdad? Y de aparte dice, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y tú vas a decir, ¿para qué querían tanta sabiduría si tenían que servir las mesas? Claro, era Tenía solamente que de dar servir. alimento a las viudas, ¿no? Ujú. Pero esto, vemos acá ese orden de Dios, vemos acá ese requerimiento de Dios también, lo Ujú. que requería trabajar en la obra del Señor. Dice, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos y a nosotros seguiremos haciendo aquello que hemos sido llamados a hacer, a la oración y en el ministerio de la De la palabra. palabra. Vemos que el orden de Ujú, prioridades no es alterado. O sea, esto nos queda como ejemplo para nosotros, como la iglesia en sus comienzos, en sus inicios, ujú. pone un orden de prioridades de lo que es Sí. más importante. Eso es una obra que el Espíritu Santo les da el entendimiento a los apóstoles y que nos queda como referencia a nosotros de seguir también aquello que Jesús pone aquí. En ese momento, lo más valioso, lo de mayor valor, era Cristo, Mm, ¿verdad? Y ese aceite era bien derramado en Cristo. Pero sin embargo, para estos moralistas, lo más importante, más valioso, eran ayudar a los pobres. ujú. En este caso, diríamos, si fuesen los moralistas representados, lo más valioso es que los apóstoles estén aquí eh, em, ayudando y Ujú. sirviendo a las viudas. Sin embargo, ellos ven que lo Que más no. importante es mantenerse en la enseñanza y la oración. Amén. Entonces vamos al segundo ahora, al segundo punto en donde nosotros nos encontramos aquí con otro tipo de personas que es representado en este caso por uno, pero no significa que sea uno solamente. Y este segundo grupo es representado por los falsos moralistas. ¿Qué quiere decir esto? Estas personas que están aquí, vamos a asumir que su intención era verdadera. Ujú. O sea, que ellos de verdad querían ayudar a los pobres con ese dinero. Era algo genuino. Amén. Pero por otro lado tenemos los falsos Ujú. moralistas representados por Por Judas. Judas. ¿Qué quiere decir? Que ellos dicen, Pero piensa en otra oh, cosa. esto podría haber sido usado para ayudar a los pobres, pero en realidad su intención es otra. Es para él, Es porque para dice él. que extraía que Judas extraía de la bolsa, o sea, dice que sí para los pobres, pero realmente es para mí. Es una excusa. O sea, y muchas a veces es para evitar dar. Ujú. Para evitar dar, ¿verdad? Para la obra del Señor, evitar dar para el sustento de la casa, de los que están ahí llevando al frente el Amén. ministerio, ¿verdad? Entonces, vemos la intención. Por eso es que el Señor conoce las intenciones de cada corazón. El Señor por eso deja de las situaciones parecidas, pero también muestra los corazones que habían en uno y que habían en otros. Amén, porque en este caso él usa esto como una excusa, usa una falsa bondad como una Ujú, excusa. sí. O sea, y no hace ni una Ni cosa la otra. ni la otra. O sea, simplemente está viendo la forma de él alcanzar algo. En este caso, Judas lo que quería alcanzar y lo que alcanzó fue un terreno. Mm, Jesús valía para él 30 pies. 30 piezas de plata. El valor que tenía Jesús para Judas era el comprarse un terreno. Ese era el precio que tenía por Jesús, Por el que lo vendió, ¿verdad? por el que lo vendió. En este caso ellos quieren a Jesús. Y vemos a esta mujer, y vamos a hacer esa comparación tan impresionante, y vemos a esta mujer que no se conoce su nombre porque dice una mujer, pero será conocida cada vez Mm. que se predique, será conocida por ella, de ella, será conocida de ella, una mujer que dio todo. Ujú. Todo lo que era su riqueza, o se entregó completamente a aquello que para ella era lo más importante, y era Jesús. Y era Jesús. Y ahora justamente vamos a ir a ella, no sin antes terminar un poquito con esto, que dice que ellos, en este caso, cuando vemos los falsos moralistas, ellos ven a Jesús, en este caso, que sea una fuente de beneficios para ellos. Sí, O sea, es un recurso para ¿dónde alcanzar saco? sus objetivos. Sí. Judas veía a Jesús como un recurso para alcanzar el objetivo de comprarse esta tierra. Mm.
¿verdad? No es que le importe Jesús, no es que tampoco le importen los pobres o ayudar o No, que esto que el otro. No, le interesa alcanzar sus su objetivos, meta. sus metas, ¿verdad? Y aquí en este caso, su objetivo era alcanzar a comprarse un terreno. A veces decimos, yo quiero que Jesús me haga esto o Me, me me haga lo dé, otro, me dé esto o me dé lo me otro. bendiga con O aquello, sea, todo se trata de me abra mí. aquella Me abre. puerta. Exacto. Y no se trata de Y, Jesús. y no, y aparte, a veces nosotros sí hasta damos a Mm, Jesús, pero el corazón está incorrecto cuando lo recibe. Él ve que a veces lo hacemos forzadamente, lo hacemos sin tener el corazón correcto, ¿verdad? Lo hacemos sin, no lo hacemos como esta mujer que le adoró, que le agradeció, que le ungió, que le dio aquello que poseía, ¿verdad? Que era su riqueza, sino que lo hacemos a veces porque otros nos están mirando, lo hacemos porque, bueno, mucho se predica tal palabra, y yo, bueno, quiero estar en el otro grupo de que no son los que están juzgados, mm, ¿no? Entonces, pero el corazón lo conoce Jesús. Lo conoce Jesús. Por eso ahora vamos a ir, ¿sabes a qué? Mm, Al grupo en el cual todos nosotros queremos estar. amén, Aquel el cual todos nosotros queremos amén, identificarnos. Porque esa es la verdad. Nosotros amamos a Cristo. amén. Tú amas a Cristo. Y yo sé que en muchas ocasiones nos podemos encontrar en ese grupo, pero no es el lugar en donde queremos permanecer. Así es. No es donde nos queremos quedar, Amén. porque sabemos que para nosotros lo más importante es el Señor. Y en tercer lugar, tenemos en este caso a esta mujer que tú estabas mencionando recién. Y para que no nos quede ninguna duda de que la referencia que debemos de tomar es de ella en este caso, recibe esta mujer una enorme aprobación de Jesús con lo que estaba haciendo y un reconocimiento para que no nos quede ninguna duda de que eso era La realmente postura la correcta. postura correcta. Y esto es muy importante, porque la palabra de Dios, y siempre lo repetimos en cada uno de los servicios que Dios nos ha permitido hacer, o sea, la palabra de Dios lo que hace es que nos muestra el corazón Ujú, cómo está, exacto. nos muestra nuestras intenciones cómo está, nos muestra cómo están nuestros pensamientos, dónde está puesto nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, esto nos hace mirarnos, no para quedarnos ahí, Ujú, sino para que nosotros al vernos podamos salirnos de ahí y decidir por lo que es correcto, ¿verdad? Si acá yo me encuentro en el grupo de los moralistas, si acá yo me encuentro en el grupo con la intención de Judas, ¿verdad? Es para yo no decir, ay, me condeno, no, es para decir, wow, estoy mirando mi ujú, corazón, estoy percibiendo que hay cosas que están como muy parecidas. Estoy mirando hacia mi interior porque la palabra del Señor me dice que es como un espejo y que cuando yo me miro puedo ver las cosas que están equivocadas, puedo ver las cosas que están mal, pero tengo la oportunidad de cambiar, ujú, tengo la oportunidad de pedirle a Él que he reconocido y no quiero tener este corazón, no quiero tener estas intenciones, no quiero yo seguir, quizás iba detrás de esa intención y quizás creía que era lo correcto porque era la intención que estaba en mi corazón, ujú. pero lo correcto es lo que nos enseña la palabra de Dios y eso nos hace cambiar de rumbo, al rumbo correcto. Por eso Jesús le dice a la mujer, buena obra ha hecho esta. O sea, me ha hecho, buena Mm, obra me ha hecho. mm, Él está afirmando, está reconociendo, mm. nos está dejando saber a nosotros cuál es el camino. Amén. Como decías tú ahora que corrijamos, y cómo nosotros nos damos cuenta, cuáles son las cosas importantes que debemos de tomar en cuenta para ver que realmente es esta la forma y este es el precio que Jesús nosotros, que quiere que Jesús nosotros paguemos. En este caso, por decirlo de alguna manera. En primer lugar, lo que vemos aquí que esta mujer es, ella tuvo discernimiento del tiempo. Mm, Supo discernir los tiempos. ¿Por qué? Porque Jesús estaba a punto de morir. sí, Él así estaba a es. punto de ser crucificado. Es más, él dice, esta me está ungiendo, ¿para qué?
para mi sepultura. ¿Sabía esta mujer que Jesús iba a morir? No, no lo sabía, pero tuvo, por supuesto, de parte de Dios, esta iluminación, esta revelación, y supo discernir, supo darse cuenta, distinguió en este caso. Estamos de esta forma, ¿verdad? No diciendo que lo dice en la palabra, pero estamos llegando a conclusiones por lo que esta mujer hace y por lo que Jesús dice. Porque Jesús dice, ella me está ungiendo para mi sepultura. No es que estamos llegando a conclusiones y especulaciones simplemente porque, bueno, vamos a forzar para que diga esto. No, No, Jesús lo dice, sí. y lo que está haciendo esa mujer es por eso. Entonces, esta mujer, por supuesto que tuvo esta revelación de revelación. parte de Dios, de ese tiempo, de ese momento, y cuando ella tiene esta revelación, Actuó. ella hace. De alguna manera ella recibió esta revelación. Lo primero que nosotros tenemos que darnos cuenta es cómo actuamos cuando recibimos la iluminación de la palabra de Dios para nosotros. Cuando tenemos ese discernimiento, porque hay muchos que la palabra les es iluminada, le abre su entendimiento, la disciernen, la entienden, pero quedan ahí. No avanzan. O muchas veces se recibe una revelación, pero después nos confundimos escuchando demasiadas voces. Exacto. Y eso hoy en día pasa mucho. A veces tenemos tanto acceso a tantas cosas que nos metemos en el internet y andamos de aquí para allá y nos quedamos de acuerdo a lo que nos conviene a nosotros muchas veces en la palabra. Exacto. Y no de acuerdo a lo que Dios nos dice en su palabra realmente. Y que la mayoría de las veces la voluntad de Dios va contraria a mi deseo. Y vemos aquí, porque en este caso esta mujer, yo no creo que nos muestra así la devoción y todo de ella, pero que haya nacido de su naturaleza humana. Es decir, ¿sabes qué? Voy a tomar este perfume que es mi retiro. Lo voy a tomar y hacer esto. No, ella tuvo discernimiento, tuvo la iluminación, la revelación de parte de Dios de que ese acontecimiento iba a venir y que lo importante podía ser hecho en ese momento. La decisión debía ser tomada en el momento. ¿Tomas tú decisiones cuando Dios te ilumina su palabra? Porque si no tomas decisiones cuando Dios te da la iluminación y el entendimiento de su palabra para corregir el camino, hubiese sido mejor que nunca se te hubiese sido iluminada. Porque peor es conociendo no hacer, que sin conocer estar haciendo. Eso realmente nos da a nosotros un peso. Eso a nosotros realmente nos da una responsabilidad. Sí. Tú que estás escuchando la palabra ahí del otro lado, estás recibiendo de la misma forma que nosotros una bendición. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Está iluminando tu camino, por eso su iluminación. O sea, la palabra a veces está ahí, pero de repente es iluminada a ti, revelada a ti, algo que ya está, pero que se te revela a ti, se te ilumina, y para que tú tomes una decisión. Y yo veo esto muy a menudo, con muchos casos. Y veo que Dios indica tan transparente con su palabra el camino, las decisiones que tienen que tomar, pero las personas no hacen nada. No hacen nada con esa iluminación de la palabra, con esa revelación de la palabra. Es como que no fuera Dios, como pasó acá, lo suficiente para merecer ese perfume derramado sobre Jesús. O sea, lo mismo. O sea, los demás discípulos que se quejaron, las personas que estaban ahí, también sabían quién era Jesús, porque habían visto milagros, habían visto tantas cosas, pero no entregaron quizás lo que tendrían que haber entregado. Exacto. ¿Verdad? Entonces, prestemos atención en esto. Dios te está hablando quizás hace tanto tiempo y te está diciendo, mira, toma estas decisiones. Estoy siempre contigo, pero que Él esté siempre con nosotros no quiere decir que nos apoye lo que estamos haciendo. Claro. O sea, Él está con nosotros teniendo la paciencia día a día, porque no nos quiere ver perder, no nos quiere ver a nosotros caer a un lugar peor. Entonces Él está ahí dándonos la oportunidad de tomar bien esas decisiones, por eso Él nos muestra el camino correcto. Tal vez el Señor te ha dado el discernimiento iluminado en la palabra y dejarte saber a ti, abrirte el entendimiento de que hay una decisión que debes de tomar, de que debes de comenzar a servir al Señor diligentemente, comprometido o comprometida, de que hay algo y tú sabes y el Señor ya te lo ha mostrado una y otra vez,
A veces nosotros mistificamos mucho este discernimiento del momento, discernimiento de la palabra, pero vemos que es directo el Señor cuando quiere transmitirnos algo. Él no nos deja en el misterio, no nos deja en el limbo, sino que Él nos transmite de forma directa aquello que Él quiere hacer. Lo segundo que nosotros vemos aquí en esta mujer y que debemos de tomar como para nosotros ser aquello que Jesús reconoce y aprueba, es que hizo algo. Amén. Una vez que ella recibe esta iluminación proveniente de Dios, por supuesto, por obra del Señor, no se quedó simplemente en el sentimentalismo. No se quedó simplemente, oh, wow, hay algo que yo puedo hacer por Jesús o demostrar lo valioso que es Jesús para mí. No, ella hizo algo. Esta mujer no se quedó con un sentimiento nostálgico. No se quedó con un ay, mira, ¿qué le va a pasar esto al Señor? O mira, el Señor Jesús está aquí. O bueno, o voy a seguirlo para ver hasta que le pase lo que me revelaron. Para ver si es verdad. Porque pasa, ¿verdad? Sí. Pasa, a veces no voy a ver si es lo que el Señor me dijo. No, cuando nos dice algo el Señor es para hacer algo, ¿verdad? Es para Sí. movernos. Y a veces estamos buscando que otro tenga el mismo revelación que te dio a ti, pero no, Dios te la dio a ti. Entonces toma esa postura y realmente haz aquello en lo cual el Señor ha puesto. Hay muchos que hoy en día caen en el sensacionalismo, decir, oh, estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Sí, es verdad. Tenemos señal tras señal de los últimos tiempos. Y No hacemos nada. oh, wow, me alarmo, me digo, wow, realmente la palabra se cumple. Y el hecho es hacer algo. Y no ¿Qué es solo, lo que debo de y mira, hacer? y no solo hacer por otro. Mm. O sea, hacer por ti en aquello que tienes hoy ya que afirmarte al Exacto. camino de Dios. O sea, a veces, ay, sí, los últimos. Y wow, yo a veces yo me sorprendo, Vemos que en los ¿verdad? últimos tiempos, y discernimos esto, Dios nos dejó en su palabra y estás haciendo algo, estás acomodando tu vida, estás enderezando tu camino. Estás como la parábola que tú muchas ocasiones has compartido de una forma tremenda, como la parábola de las vírgenes. ¿Estás tú siendo aquella virgen que tiene su aceite en la lámpara? ¿O la cual dice, no, voy a esperar para cargar el aceite? Todavía el Señor no llega. No, es que O sea, yo creo que Dios nos da una oportunidad. Hoy tenemos que vivir, es más, en la palabra hasta encontramos eso, ¿verdad? Como que hoy viniera Jesús. Es así como debemos de venir, de vivir. Y uno debe de vivir así, porque nosotros no sabemos mañana si vamos a estar aquí. Nosotros no sabemos si mañana tendremos la oportunidad de arreglar algo. Tenemos la oportunidad hoy, en este momento, de arreglar algo en nuestras vidas. Entonces, toma diligentemente, con responsabilidad esta palabra y arregla hoy lo que necesitas arreglar. Toma la decisión hoy, pero hazlo hoy. ¿Verdad? No dejes para mañana, porque mañana, como digo, nadie sabe, nadie tiene la seguridad de que va a vivir tanto tiempo. Quizás hoy yo esté hablando acá y hoy sea mi último día. No quiero eso, pero la verdad que ninguno de nosotros sabemos. Entonces hoy yo tengo que mirar. Si tengo la revelación de la palabra del Señor y yo sé que estoy equivocado en tales cosas y que estas cosas tienen que cambiar, Dios te da a ti el libre albedrío de decidir, claro, pero decide si tú eres o no eres. Decide si tú te entregas o no te entregas, ¿verdad? Porque a veces también lo que pasa es que a veces tenemos una mezcla de todo esto y vemos también que hay hermanos que por no tomar esas decisiones llevan a un montón, a un grupito, como esas ovejitas van guiadas. Es que no, bueno, medias ovejas, ¿no? Que van guiadas hacia un lugar de que dejamos para después. Como que eso como que se transmite, ¿verdad? En vez de decir, no, esta es mi oportunidad, esta es la palabra de Dios. La palabra de Dios va por encima de todas las otras palabras. Amén. Muchas ocasiones Dios nos deja ver en situaciones personales la necesidad de tomar otra dirección, de tomar una decisión, de hacer un cambio. Y nosotros únicamente nos quedamos viendo. Sí. Únicamente quedamos esperando algo más que el Señor nos muestre. Y el Señor no va a mostrar más nada, porque Él ya muestra. Claro, es como uno pone en la mano de Dios tal situación, pero ya el Señor cuando te muestra y te dice, mirá, esto es lo equivocado, toma esta decisión.
O sea, ya le pusiste en las manos de Dios, pero ahora hay una parte que es tuya, la parte de decidir qué vas a Ujú. hacer. En este caso veíamos que los moralistas decían, no, es un desperdicio. Nosotros nos podemos encontrar delante de esto y decir, ay, no, el Señor entiende. Mm, Él entiende que soy ser humano. Ah, el Señor entiende que yo no puedo esto. El Señor entiende que yo lo otro. Sí, Él entiende, pero no aprueba el mm. comportamiento. Él entiende a los moralistas, pero no aprueba que eso esté correcto. Y si Él te da la bendición de entender y te ilumina la verdad mediante su palabra, es para que uno haga algo, para que uno tome una decisión. Los momentos más cruciales en mi vida personal han sido aquellos donde el Señor ya me ha hablado en reiteradas ocasiones con respecto a algo y yo he decidido dilatar eso. Mm, Al dilatarlo estoy extendiendo la prueba, mm. estoy extendiendo el sufrimiento en algo en donde Y Dios las me quiere consecuencias libertad y muchas las veces también. consecuencias, en algo en donde Dios me quiere libertar, me Mm, quiere dar la libertad, me quiere amén. bendecir. Y por último, lo tercero que vemos en esta mujer que hizo es el Sacrificio. 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 La vida de una mujer en ese tiempo era una vida, no digo difícil, pero realmente una mujer en ese tiempo viuda o una mujer sola, acá no nos dice que era viuda ni Mm. que era sola, pero esta era la herencia que ella tenía. Esto representaba el retiro de una persona, algo que a veces llevaba de generación a tras generación, como que le otorgaba la seguridad que si algo pasaba, por lo menos Iba a tener está eso esto aquí, de este recurso soporte para de vivir. soporte para vivir. Esta mujer tomó su herencia, tomó con lo que ellos se sostendría o tal vez en algún momento difícil podría tener algo a qué Sí, porque no recurrir. nos habla si tenía hijos, no nos No se habla si habla era nada. casada, no sabemos. Lo que sí sabemos es que para esta mujer, como para cualquier persona en ese tiempo, eso representaba, más que dinero, Mm, representaba la seguridad. sí. Bueno, yo tengo esto y esto pasa cualquier cosa y tengo esto aquí, esto es mi seguridad. Es lo que le otorgaba de cierta forma la tranquilidad, paz, Ujú, la que tanto nosotros queremos, ¿verdad? Decimos, bueno, si yo tuviera unos ahorros en el banco, yo ahí podría estar más en paz, podría estar más tranquilo, dormiría mejor. mm. Bueno, en este caso, ese perfume representaba esos ahorros que le otorgaran esa aparente tranquilidad, esa aparente confianza. Y vemos que muchas veces nosotros queremos mantener todas las cosas que nos dan una aparente seguridad, pero también agradar a Jesús. Mm, Yo quiero mantener todo esto que me proporciona cierta seguridad, pero quiero también mantener esto aunque desagrade al maestro. mm, Aunque bueno, Jesús no esté tan de agrado con esto, pero lo voy a mantener, ¿por qué? Porque vaya si yo no tengo esto. mm. Esto me da cierta confianza y no lo puedo soltar hasta que realmente yo no me sienta confiado en otra cosa, en este caso a Jesús. Pero la palabra nos dice bien claro que no se puede tener a dos señores. No se puede servir a Dios y servir, en este caso, la riqueza. No se puede servir al pecado y servir a Cristo. Porque voy a terminar amando a uno y aborreciendo al Y otro. esto es importante porque a veces nosotros lo mostramos con nuestros hechos, nuestras prioridades, que la mayoría de las veces están muy equivocadas. Mm, Un ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Al trabajo vamos siempre, al trabajo hasta enfermos llegamos, al trabajo no faltamos, cumplimos, mm, no llegamos tarde, salimos en la hora que se nos... Pero a la iglesia vamos si nos queda tiempo, si podemos, si alguien me pasa a buscar, hasta me quejo porque pareciera que la prédica es muy larga, y es una vez a la semana. Y acá nosotros, esto es para poder mirarnos el corazón. Esto es para poder mirarnos nosotros. Cuando hacemos un evento, no va toda la iglesia, van 10, van mm. 20. O sea, ¿dónde están nuestras prioridades realmente? ¿Verdad? A veces también lo podemos ver, nuestra prioridad quizás está en la familia, ¿verdad? Y la verdad que la prioridad es Jesús encima de todo, Ujú. Jesús encima de todo. Yo para tener mi familia bien necesito Jesús. Exacto. Para yo tener mi relación con mis hijos, mi matrimonio bien, yo necesito Jesús. Amén. Entonces le pido a Él que me dé tantas cosas, pero después cuando tengo que demostrar a Él mi entrega,
tengo que mostrar a Él, bueno, es con mis acciones, es con dónde está mi corazón, ¿verdad? Y muchas veces le muestro a Él que mi corazón es lo que sobra para Él. Si sobra eso, ahí está Él. Si puedo, voy. No tengo ganas, no tengo tiempo. Es más, a veces llegamos a la reunión medio dormidos. Ujú. Que uno, bueno, a veces dice, bueno, sabemos que estamos cansados, sabemos que esto, que lo otro. Pero realmente, si nosotros llegáramos hacia el trabajo, o sea, ¿estaríamos agradando a ese jefe? ¿Estaríamos agradando a esa persona que nos ha tomado? Nosotros tenemos a alguien por encima de nosotros, y ese Jesús, el que nos rescató, el que nos dio Amén. salvación, El que se el que sacrificó. se sacrificó por nosotros, y Él espera de nosotros esa entrega, Él espera de nosotros ese corazón, Él espera de nosotros esa adoración, esa gratitud hacia Él, ¿verdad? En esas acciones, ¿verdad? Que a veces lo que Él escucha es la queja, lo que Él escucha es la murmuración, ¿verdad? El aburrimiento, todo hacia donde el Señor nos dirige. Nosotros siempre no lo tomamos como una prioridad, sino si lo podemos hacer, Ujú. si vemos que tal cosa, pero y vemos que todas las otras cosas, hasta ir a estudiar, ahí estamos, ya estudiamos, queremos sacar las mejores notas, todo, pero lo tenemos a veces como una prioridad más grande que lo que es Jesús para nuestra vida. Y todas esas otras cosas son la verdad, la añadidura que Dios nos da y nos Amén. bendice. Y nosotros tomamos eso como lo más importante y a Jesús como lo último de mi día, lo último de mi fuerza, lo último de mis pensamientos, lo último de mi entrega. Ujú. Porque ¿por qué estoy esperando más tiempo para entregar esa área de mi vida que hace tiempo viene hablando que le entregue? ¿Verdad? ¿Por qué no tomo las decisiones que el Señor hace tiempo me viene diciendo? Toma estas decisiones porque mira, estás mal, vas en picada, vas a caer. Él nos ama, tiene misericordia, mucha misericordia de nosotros y mucha compasión. Pero también va a llegar un día, como el pastor nos dice, ¿verdad? En que no le vamos a hallar, en que le vamos a querer buscar y no va a estar. Entonces, que hoy nosotros no nos dejamos distraer ya más por tantas estas otras cosas, que las tomamos como prioridades, que muchas veces derramamos nuestra fuerza, derramamos nuestro corazón, derramamos nuestra mente, pensamiento, hasta discusiones por aquellas cosas que no pertenecen a lo que debería de ser una prioridad para mi vida. Amén. Y cuando es para Jesús, a veces, la mayoría de las veces, Él nos ve todo momento y en todo tiempo a nosotros. Y lo que le estamos dando es lo que nos sobra. Amén. Por eso nosotros sabemos que Jesús es maravilloso, Amén. porque Él nos dio ejemplo de qué es sacrificio. Amén. Él no únicamente nos dio ejemplo, sino lo tan privilegiado, hermoso que es poder ser alcanzado por Él. Gloria a Dios. La paz que el Señor nos da, Amén. la libertad en la que caminamos nosotros en Cristo, la bendición que es tener al Señor de nuestro Y la lado seguridad de en la vida todo tiempo, eterna. la seguridad de la vida eterna. Sabemos que en este momento el Señor nos está haciendo un llamado, nos está desafiando a todos nosotros esta mañana. Amén. Alinear este camino, aquello que Jesús aprueba y reconoce y Amén. exalta. Gloria Y a es Dios. aquello que Él vio en este caso, en esta mujer. Que puedes ser tú, puedes ser yo, podemos ser cualquiera de Amén. nosotros, los cuales el Señor hoy nos está hablando y nos deja saber que en Él podemos encontrar la fuerza, podemos encontrar la seguridad, la convicción, la tranquilidad, la confianza que ninguna otra cosa nos puede dar. Amén. Por eso el Señor nos llama a nosotros, dice, nos llama confiadamente, Ujú. ¿verdad? A que vayamos a Él, a su trono de la gracia. Y dice que recibiremos el oportuno socorro, Amén. que recibiremos de parte de Él no la condenación, sino que recibiremos de parte de Él el perdón, que recibiremos de parte de Él el acceso a su presencia y ahí recibir la seguridad únicamente que Cristo Jesús nos puede dar. Amén. Hoy el Señor nos está haciendo un llamado para que si estamos pensando a veces como los moralistas, de que lo más importante es, bueno, estar otras cosas en lugar de Jesús, que son cosas nobles, Ujú. pero que sabemos que contradicen las enseñanzas de Jesús. Decir, Señor, yo no quiero hacer de eso. Mm. Si estoy siendo el falso moralista,
el cual pone como excusa las otras cosas, pero Pero en tiene otra realidad intención. es otra la intención. O si hoy nosotros queremos ser como esta mujer que fue reconocida, exaltada por Jesús, reconocida por Él, que realmente dice, donde quiera que se predique este evangelio, como lo estamos predicando hoy esta mañana, Ujú. se conocerá lo que ella ha hecho. Se entregó cuando vio a su Señor. Gloria a Y Dios. hoy lo que el Señor nos llama es a eso. Ella se desprendió de lo que le daba seguridad, de lo que le transmitía confianza, y lo cambió por la seguridad que encuentra en Cristo. Amén. El Señor no tiene un precio monetario, no tiene un valor en dinero, pero sí el Señor tiene un precio y un valor que es demostrado con las cosas que nosotros consideramos más importantes y aquellas que renunciamos por Cristo. Amén, Jesús. Para algunos el tiempo es más valioso dedicado a otras cosas que para Cristo. La energía es más valiosa dedicada a otras cosas que para el Señor. Mas hoy el Señor nos llama a eso. Jesús nunca defrauda. Jesús nunca Amén. desampara. Dice, Él no deja ninguno avergonzado, ni su simiente que Que mendigue pan. Tomemos hoy esta actitud que reconoce Cristo y que aprueba al Señor. Amén. Hay un pasaje en Filipenses 3 donde el apóstol Pablo dice algo tan importante. El apóstol Pablo, él tenía títulos, él tenía posesiones, él tenía reconocimiento, fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, él tenía doble ciudadanía romana y judía, y también inclusive tenía entrada a los griegos. Él en esos tiempos era una persona muy importante, si lo miramos en los tiempos de hoy, muy bien apoderada económicamente, pero dicen, ¿saben qué? Yo todo eso lo tengo por basura, por ganar a Cristo, Amén. Gloria a Dios. por tener a mi Señor, Gloria a Dios. en orden correcto de las prioridades. Amén. Vamos a orar. Amén.